Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo para el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en esta sinagoga cuando enseñaba aquí en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tomemos asiento, por favor, en este momento. Qué alegría y qué honor para nosotros poder estar aquí en esta ciudad. Estamos en Cafarnaúm. Como decía nuestro hermano guía, Cafarnaúm traduce como la ciudad de Nahum. Nahum es un profeta de los profetas del Antiguo Testamento, llamado profetas menores, y probablemente pues esta ciudad lleva su nombre en honor a él, una ciudad muy antigua. Aquí, en esta ciudad, en este lugar, nuestro Señor Jesucristo puso su sede. Desde aquí, el Señor Jesucristo extendió todo su ministerio. Desde aquí, el Señor predicó la palabra en ese edificio que ustedes ven aquí a mi derecha, a izquierda de ustedes, que probablemente es la sinagoga, en la cual el Señor Jesucristo hizo lectura de esto que nosotros estamos viviendo hoy. Ahí el Señor expulsó un demonio, y después de que el Señor expulsa ese demonio de este lugar, viene aquí donde estamos, debajo de nosotros. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de lo que se conoce como la casa de Pedro. Aquí se pueden ofrecer dos Eucaristías, una en honor a la Sagrada Eucaristía, que es la misa que yo he escogido para ustedes, y otra en honor a Pedro. La Eucaristía es blanco, la de Pedro es rojo. Yo escogí la misa de la Eucaristía porque me gustó mucho lo que dice este misal. Recordemos que aquí en Tierra Santa todas las misas son propias. Aquí no vamos a celebrar la misa de la liturgia que nos presenta la Iglesia Católica. Aquí nos salimos un poco porque se hacen las lecturas propias, lo que aconteció en cada lugar. Por esta razón, cuando usted escuche la lectura del Evangelio desde diferentes lugares, va a decir: en este lugar, en esta sinagoga, aquí, en este sitio, porque es donde acontecieron los sucesos. Ustedes saben que el centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. El centro y el culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, se alimenta
de la Eucaristía. Y en esta sinagoga, en esta ciudad, el Señor dijo este discurso eucarístico de San Juan en el capítulo 6, un discurso muy hermoso, donde el Señor les habla a los judíos, pero también le habla a los discípulos. Y el Señor en este lugar da a conocer algo que aún algunas personas del mundo no entienden, y es que Él es el pan de vida. Él es el pan que ha bajado del cielo. Que este pan que nosotros en la Iglesia Católica le llamamos hostia. Yo en estos días estaba escuchando una predicación del padre Luis Toro, un sacerdote venezolano que se especializó mucho en el tema de la apologética, que es la defensa de la fe. Y un pastor protestante le decía: padre, dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice hostia? Y el padre dice: no, es que no dice hostia, porque es que hostia es la clase de pan que utiliza la Iglesia Católica. La hostia es un pan sin levadura, lógicamente, pero es un pan. Y dice la Biblia que el Señor tomó pan. Los hermanos ortodoxos toman el pan ácimo, el pan con levadura. Nosotros los católicos hemos tomado el pan sin levadura, un pan mínimo, un pan exiguo, un pan pequeño, diría el Éxodo en el Antiguo Testamento, un pan de miseria. ¿Quién va a querer alimentarse de una hostia? O cuando usted llega a una panadería, ¿quién va a querer comerse una hostia? Es un pan lo más miserable que hay, lo más humilde que hay. Sin embargo, se utiliza porque este pan, que es pequeño, que es exiguo, que para el mundo tal vez no vale nada, el Señor utiliza esta materia para transformar esto. Y gracias a la imposición de manos del presbítero y de la invocación que el sacerdote hace, invocando al Espíritu Santo, la epíclesis, viene el Espíritu Santo a través de las manos consagradas del ministro ordenado y sucede el gran milagro, sucede el milagro de la transustanciación. ¿Qué significa el milagro de la transustanciación? Que nosotros con nuestros ojos pecadores vemos este pan, vemos esa hostia, pero sabemos que ya deja de ser pan, que ya deja de ser solamente harina, para convertirse, transformarse en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y en todos los altares donde se celebre una Eucaristía, un sacerdote debidamente ordenado, con sus facultades, presida una Eucaristía, allí se hace presente el Señor Jesús. Y todo aquel que coma de este pan, y todo aquel que beba de este vino, que ya deja de ser pan para convertirse en carne, y que ya deja de ser vino para convertirse en sangre, come y bebe, escúcheme muy bien, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el que come y bebe del cuerpo y de la sangre de Cristo no morirá, sino que tendrá vida eterna, porque el Señor nos resucitará en el último día. Hay algunas personas que dicen: padre, pero eso era una manera de hablar de Jesús. No, el Señor Jesucristo lo afirma, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No es un ejemplo, no es una explicación, no es una analogía, no es un cuento inventado por Jesús. No, el Señor se está entregando Él mismo por amor a nosotros y se entrega para que nosotros que vivimos aquí por Él, cuando partamos de este mundo, también vivamos en el cielo la eternidad con nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dale este fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Y desde que el Señor enseñó eso, vea qué bonito esto, qué interesante, les voy a decir algo. El patrimonio más antiguo que tiene la humanidad se llama la Eucaristía. ¿Por qué nosotros los curas no podemos cambiar la misa a nuestro acomodo? Porque es lo más antiguo, lo más hermoso.
dado por el Señor, y la iglesia lo ha ido cuidando celosamente. Lógicamente que ha tenido algunos cambios de forma, pero no de fondo. La misa sigue siendo la misa. Antes del Concilio Vaticano II se celebraba de una manera, ustedes lo saben, de espaldas, en latín. Ya después del Concilio Vaticano II, el horizonte litúrgico, que es el altar, pasó a ser el centro. El sacerdote con el pueblo, el altar en el centro, preside en la lengua vernácula, que es la lengua oficial de cada pueblo. En este caso yo presido en español, que es el lenguaje que nosotros hablamos. Y todo el rito de la Eucaristía es muy antiguo. Vean lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Dice: hermanos, yo he recibido una tradición. Repitan conmigo: una tradición. Ahí ya dijimos todo. Él ha recibido una tradición. ¿Que procede de quién? ¿De los hombres? ¿Que procede de quién? ¿De los apóstoles? ¿Que procede de quién? Del Señor. ¿Que procede de quién? Vea qué interesante esto. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez yo les transmito. ¿Le qué? Les transmito, les entrego de generación en generación. Una santa, católica y apostólica, a la vez que van pasando los años, se va entregando esta misma tradición que viene ¿de quién? Del Señor. Y esta tradición que dice que el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. Más fuerte, ¿qué tomó? Pan. Y pronunciando la acción de gracias, diga conmigo: acción de gracias. Esta palabra acción de gracias es la traducción de una palabra griega que se llama Eucaristía en griego. Eucaristía en griego se traduce acción de gracias en español. Eucaristeis, eucaristazos, eucaristos. Es acción de gracias, Eucaristía. Que el Señor, pronunciando la Eucaristía, la acción de gracias, lo partió. ¿Qué hizo el Señor? Lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Qué tenía el Señor en la mano? ¿Qué tenía? Pan. ¿Qué tenía? Pan. Y el Señor lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. ¿Y qué tenía el Señor? Pan. ¿Qué veían los apóstoles? Pan. ¿Pero qué veía Jesús? Su cuerpo, que era entregado por ellos. Eso es la Eucaristía. Y dice: haced esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. ¿De qué estaba lleno el cáliz? Del fruto de la vid, de vino. Y el Señor dijo: esta es mi sangre, alianza en mi sangre. ¿Qué tenía el cáliz? Vino, el fruto de la uva, de la vid. ¿Y qué dijo el Señor? En mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. ¿Qué es una conmemoración? Es hacer que lo mismo que se vivió se vuelva a repetir. Termino con dos pensamientos. El primero: ¿a cuántas misas ha ido usted en su vida? ¿Cuántas Eucaristías? Y la respuesta es: a una, porque en la Iglesia Católica solamente tenemos una misa, que fue la que celebró nuestro Señor Jesucristo y se hace presente en cada altar de la iglesia. Esa misma misa que el Señor celebra, que el Señor preside en su misterio pascual, la volvemos a vivir nosotros aquí. No es otra misa, no es otro cuerpo, de ninguna manera. Es el mismo Señor y aquí se hace presente. El primer pensamiento. Segundo, en cuanto a la Virgen María. Dicen algunos místicos, esto me lo enseñó a mí Demetrio, que cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que si quiere ser la madre del Señor, ella queda embarazada de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, la encarnación del Hijo de Dios. Ella sintió ese arrebatamiento, esa llenura, y supo de inmediato que dentro de ella estaba Dios. Ella sintió eso todo el tiempo de su embarazo, hasta que el niño nació. Lógicamente después, ya al verlo tan parecido a ella, pues lo amó de otra manera. Sin embargo, la Virgen María siempre anheló volver a sentirlo dentro, tenerlo dentro. Como una mamá tal vez anhela tener a su hijo en sus entrañas.
Dice que cuando el Señor preside la Eucaristía y la Virgen María comulga por primera vez con los apóstoles, ella vuelve a sentir lo mismo. Se vuelve a sentir como embarazada. Se vuelve a sentir con Dios dentro de ella. Y dice que ella anhelaba esto de tal manera que se cuidaba todos los días de una manera suma, extraordinaria, para el primer día de la semana, que es el domingo, volver a vivir esta experiencia de la Eucaristía. Se cuidaba, pues decimos nosotros, de lunes a sábado, para el domingo ir a volver a sentir a su Hijo dentro y volver a cerrar sus ojitos y recordarse como cuando el ángel Gabriel le dio la anunciación. Esto mismo podemos vivir nosotros hoy. Si nosotros hoy nos acercamos, comulgamos, somos sagrarios, templos vivos de Dios. Dios va a estar dentro de nosotros. Y dice la ciencia lo dice, que la sustancia mayor absorbe la sustancia menor. En este caso la sustancia mayor es Jesucristo. Y nosotros volvemos a ser alter Cristos, otros Cristos. Nos vamos a cristificar, vamos a ser hostias vivas, agradables, santas para Dios, porque Dios nos absorbe. Ahí es donde verdaderamente somos uno con el Señor, en la Eucaristía, porque dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo habito en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.